Buenas noches. Por favor, tomen asiento. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a esos niños que hacen pataleta a sus padres? Y cuando hacen pataletas, me imagino que estos niños empiezan a pensar, entre más insistente sean con esa pataleta, pueden conseguir su objetivo. Y a veces esa pataleta es algo constante y a veces uno no le pone importancia, pero oye, ¿qué está reflejando esa pataleta? Persistencia, insistencia, egoísmo o esa ansiedad de conseguir algo sin esperar si es beneficioso para ellos. Lo único que quieren es hacer una pataleta para conseguir lo que ellos quieren. Pero muchos no hacen, los niños no hacen una pataleta para decir, voy a hacer esa pataleta para ver si mi papá piensa que me conviene lo que estoy pidiendo. No, los niños hacen la pataleta porque ellos quieren lo que quieren, nada más. Y a veces nosotros como papás vemos que están haciendo la pataleta a nuestros hijos y para que no nos avergüencen, lo único que hacemos es dárselo. O a veces le damos ese premio a las personas para que no hagan la pataleta. Pero aquí en la porción que esta noche vamos a comenzar a estudiar, nos muestra y nos hace una comparación, nos muestra un mal ejemplo. De un mal ejemplo, nuestro Señor va a sacar una buena enseñanza para nosotros. Y obvio que todos hemos sabido que todos nosotros tenemos que orar sin cesar. Orar sin cesar. Orar a todo momento, en todo tiempo. Pero aquí nos está diciendo Él, cuando uno ora sin cesar, tiene que ser persistente en la oración. No para que doblemos el codo a Dios o para que Él sea en nuestra petición, no. Orar es conforme a la voluntad de Dios. Y el título del estudio de esta noche se llama Orar sin cesar. Y los invito a que vayamos a la porción bíblica en Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al 8. Es muy cortica y es una parábola que nuestro Señor Jesucristo le enseña la importancia en la oración a sus discípulos. Y Él hace una advertencia que es necesario que ellos oren y que ellos no desistan de orar, que no se desmayen. Cuando una persona se desmaya, queda inconsciente. Y eso es lo que pasa cuando uno deja de orar, queda uno inconsciente espiritualmente. Los invito a que vayamos a Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. ¿Quién me colabora, por favor, con la lectura? ¿Quién dijo yo? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de guerra diciendo, también en la ciudad que ni tenía ni se cerraba a la guerra bien en aquella ciudad, una guerra pero después
Gracias, Fredicillo. Aquí Jesucristo dijo una palabra del juez injusto para enseñar la perseverancia en la oración, sobre todo la necesidad de sus discípulos, que ellos tenían que orar siempre y no desmayar. Esta palabra sobre la oración, Jesús compara a un juez injusto con el Padre Celestial. En los días de Jesucristo, una viuda pobre perdía muchos derechos. Una viuda pobre era una persona no escuchada. Recordemos que en esa época los ¿cómo puedo decir? Jurados, los jueces, no era una edificación, sino era una campaña que se ponía, una tienda que se ponía alrededor de la ciudad, y cada día iba cambiando el sitio. Y en esa campaña, en esa tienda de justicia, había, pues obvio, el juez, pero en el juez habían personas que le servían a él. Y esas personas, señora, sí, pero no eran juzgados, sino era una tienda de justicia. Y esa tienda de justicia, habían personas alrededor que le servían al juez. Y el juez únicamente hacía caso a los servidores. Ellos le mandaban el caso. Como esa mujer era viuda, muchos hombres en esta época, como hoy en día, el que tenía dinero podía manipular a los ayudantes del juez para que el caso de ellos llegara rápido al juez. Esta mujer era viuda. En los juzgados, pongámoslo así, en los juzgados, en esa época, la mujer no tenía voz y voto. Se escuchaba más rápido al hombre. Pero esta mujer era viuda y era pobre, entonces ella no podía acceder rápido a que le dieran justicia rápida a su caso. Esta mujer tenía un caso de justicia, no dice qué caso, pero esta mujer no podía hacer como muchas personas. Entonces esta mujer, ¿qué fue? Insistente. Se paraba, muchos estudios dicen que se paraba ella al lado de la campaña y empezaba a dar voces para orar que atiéndame, hágame caso, para que el juez le pusiera atención a ella. No dice cuánto tiempo duró esa mujer. Lo único que nos dice aquí, que el juez, ya cansado de tanta existencia de esta mujer, dijo: voy a hacer caso a esta mujer porque ya me va a colmar la paciencia, y de pronto no quiera que yo pierda la paciencia con esta mujer. Y le dio justicia. Aquí es un caso malo. ¿Por qué? Porque un juez injusto que no creía en Dios y aún menospreciaba a las personas. En el versículo 2 al 5 nos muestra el contenido de la parábola, pero aquí, donde una viuda persistente en ir a un juez injusto para lograr justicia en un caso que ella tenía. Esta forma no quiere decir que nosotros tengamos que hacer ante Dios lo mismo, que seamos insistentes y seamos cansones en nuestras oraciones para que Él diga: ya me tiene cansado, entonces le va a darle lo que ellos quieran. No es el caso. No, porque muchos dicen: bueno, acá, como esta mujer fue tan insistente y tan cansona con el juez en el caso, entonces Dios quiere que yo sea cansona o cansón con mi oración, para que el día diga: ya me tiene hasta aquí, me va a colmarme la paciencia, entonces le va a conceder lo que Él quiere. No, no es así. Aquí está diciendo Jesús no está diciendo que el pueblo de Dios es como la mujer, no está diciendo. Pero sí está mostrando algo contrario, y nos está mostrando que nosotros tenemos que tomar y ver este caso de un juez injusto que le concedió un beneficio a una mujer
que derogaba, cuánto más nosotros, que sí tenemos un juez justo, que es nuestro Padre Celestial, y cuánto más podemos acceder a él en cualquier momento. Esta mujer no tenía tanto, no podía entrar rápido al juzgado o ante el juez. ¿Por qué? Porque era mujer viuda, porque era una mujer y los tribunales no le ponían mucho caso a las mujeres. Había muchos pero nosotros sí podemos entrar a nuestro juez justo, que es nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo, en cualquier momento. Jesús argumenta que una pobre viuda recibió lo que merecía de parte de un juez egoísta. ¿Cuánto más nosotros recibimos como hijos de Dios lo que es justo por parte de un Padre Celestial que es justo? Pero a veces no vemos. Aquí no nos está diciendo sean como esa viuda de canzones en sus oraciones. No, nos está diciendo, mire que esta mujer tenemos que ser persistente en la oración, levantar la mano en los momentos para orar, o hacerla, cuando oremos para la voluntad de Dios, pero no tenemos que buscar fastidiar a Dios con nuestras oraciones, como esta mujer fastidió al juez con su presencia. Nosotros no podemos fastidiar a Dios con nuestras oraciones. Nosotros sabemos que Dios va a responder nuestras oraciones conforme a su voluntad, que nuestro Padre Celestial es un juez justo y que podemos ir a Él cuando nosotros queramos, en oración de humildad. Nosotros nos estamos mostrando la comparación. Si una mujer fue a un juez injusto y él le dio lo que ella merecía, justicia, cuánto más nosotros que tenemos un Padre Celestial que es justo y podemos entrar a su presencia, a su trono, cuantas veces queramos. Recordemos que nosotros podemos pedirle a Dios todo lo que queramos por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Pero aquí Dios nos muestra algo muy lindo, y recordemos que en 1 Juan 5:14 del 15 nos muestra cómo tenemos que pedirle a Él, cómo tenemos que pedirle a Dios. ¿Y quién me colabora con 1 Juan 5 del 14 al 15? Está detrás mío. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oye, esta mujer tenía la confianza que este juez injusto la podía escuchar. No podía seguir, no podía entrar a Él, había mucho protocolo. En cambio, ustedes y yo sabemos y tenemos la confianza que todo lo que podamos pedirle a Él, a nuestro Padre, conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Tenemos la certeza de que Él nos escucha. Obvio, Él es un juez justo, pero ahora recordemos que esta mujer pedía justicia, no sé por qué caso, pero cuando uno pide justicia, ella veía siendo atacada con sus derechos. Muchos cristianos hoy en día estamos siendo atacados con nuestros derechos, nos tratan mal, injustamente, pasan muchas cosas, pero a veces nosotros nos olvida que tenemos que ir ante nuestro juez, ante quien nos defiende. ¿Y quién es? Es Dios. Pero a veces nosotros, usted me hace algo, yo me le voy, porque yo me defiendo. No confiamos que Dios nos protege. Si somos hijos de Él, Él cuida a sus hijos. Y por eso que esta porción le está mostrando, o le está enseñando, o le está dando un ejemplo a sus discípulos, a que tengan y estén permanente en la oración. ¿Por qué? Porque
ellos tenían que ser fieles en la oración. Y recordemos lo que comienza el capítulo, versículo 1, capítulo 18. También les refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar. Era una necesidad que los discípulos tenían que tener, una necesidad de comunicarse con Él, una necesidad de expresarse. Y si ellos no tenían esa necesidad o no veían esa costumbre de orar, ¿qué iba a pasar? Desmayaban. Y dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces muchos cristianos desmayan por falta de oración. Y créame, la oración tiene que tener un requisito importante. ¿Cuál es? Dime. La fe. Yo no puedo orar sin fe. Yo no puedo orar sin fe. Y lo vimos en Juan, primera de Juan, que nos decía, primera de Juan 5, del 14 al 15, que nos decía, y esta es la confianza que tenemos en Él. Cuando tenemos la confianza, nos habla de ¿qué? De fe. Muchas personas a veces no pueden orar bien porque no tienen fe. No pueden pedirle a Dios conforme a la voluntad de Dios porque no tienen fe que Él va a orar conforme a su voluntad. Muchos no pueden decir, bueno, sí, tengo esta necesidad, tengo esa dificultad. Sí, yo tengo un juez que Él sabe lo que es beneficioso para mí. Sí, voy a orar con la guía del Espíritu Santo por medio de Jesucristo a mi Padre Celestial para que Él sea cumpliendo su propósito en mi vida. ¿Eso llama qué? Fe. Pero a veces cuando ustedes se defienden, cuando ustedes tienen temor o cuando nosotros tenemos temor, ¿qué decir? Falta de fe. ¿Y la fe cómo se adquiere? Por el oír la palabra de Dios. Si ustedes quieren alimentar su fe, hay que leer, escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren tener sobre la necesidad de orar, tienen que saber y quieren ser persistentes en la oración, tienen que saber que tienen que alimentar. Y alimentar espiritualmente es de la palabra de Dios. Y si yo no conozco la palabra de Dios, no puedo pedir conforme a la voluntad de Dios. A veces muchos de nosotros pedimos conforme a mi voluntad, conforme a mi deseo, pero no pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y Él lo hace. Jesucristo está animando a sus discípulos a la fidelidad en la oración y para que ellos mantuvieran una oración constante, una oración persistente, orar sin cesar. Y orar sin cesar, muchos dicen, orar sin cesar es a rodillas en todo momento. No, sí hay un momento de devocional que es muy importante. Que es muy importante cuando nosotros nos levantemos por la mañana, lo primero que saquemos un buen tiempo de caída en oración con Él, leer la palabra y orar con Él. Recordemos que la oración tiene que tener que, cuando hay una comunicación, tiene que ser un emisor y un ¿qué? Receptor. Igual en la oración. A veces muchos hablan con Dios. Y hablan, o a veces dicen, no estoy hablando con Dios, y lo que están haciendo es hablar uno con uno mismo. Pero si yo hablo con Dios, también tengo que esperar que Él me hable a mí. Pero muchos se comen esa parte. Hablan con Dios, pero no sacan un tiempo para escucharlo. Y ese tiempo de escucharlo, uno como lo escucha a Dios, leyendo la palabra, y hay muchas formas que Dios lo habla a uno, por medio de la palabra, por medio de su siervo, por medio de una enseñanza, por muchas cosas. Entonces cuando Dios le habla a uno, uno ve, Señor me está hablando.
me está siendo edificado. Porque la oración tiene que ir y venir, no ir únicamente. Pero acá nos dice a él, hay una necesidad de oración y no desmayen. Muchos desmayan en la oración. Sea constante, sea perseverante en la oración. ¿Por qué? Él nos va a escucharnos. Nos dice primera de Juan 5, 14, del 14 al 15, que Él nos escucha. Sí, Él nos escucha nuestras oraciones. Yo sé que nos escucha. Ahora que yo sea persistente en la oración todos los días, esperando que Él nos muestre su voluntad. No sé cuánto se demorará, pero que Él nos escucha, sí. Y en el transcurso de que Él realice lo que nosotros queremos, nos estamos edificando tanto en paciencia, en muchas áreas. Pero ahora, esta es una buena enseñanza sacada de un mal ejemplo. ¿Cuál fue el mal ejemplo? Lo que hizo esta mujer. Oró y fue persistente y fue cansona a un juez injusto. Nosotros no tenemos ese caso. Él nos escucha. Tenemos que no ser cansones, sino persistentes. Persistente es algo opuesto de cansón. ¿Sí o no? Voy a ser fastidioso. Voy a ser fastidioso y Él no quiere que nosotros seamos fastidiosos porque nosotros sabemos que Él nos escucha. ¿Sí saben? Él nos escucha en nuestras oraciones. Entonces ya sabemos eso. Entonces yo tengo que ser persistente en la oración para que Él cumpla su propósito en esas circunstancias. ¿Y por qué tengo que ser persistente? Cuando soy persistente en la oración, tengo que ser persistente en oración, Biblia y ayuno. ¿Sí me van a entender? Porque también eso le ayuda a uno. Yo no únicamente, muchas personas dicen, yo estoy orando, pero cuando saca un tiempo para escuchar a Dios. Y cuando nosotros sacamos un tiempo para escuchar a Dios, es cuando leemos la palabra y vamos con una condición. ¿Cuál es la condición? De necesitados. Muchos van a buscar la palabra de Dios como, todo está bien. ¿Para qué? No. Cuando uno ora a Dios, le expresa sus deseos, sus necesidades, sus miedos, todo. Y la palabra le habla a uno conforme a nuestra necesidad espiritual. Pero yo tengo que pedirle que el Espíritu Santo me hable a mí, que yo tenga discernimiento y que esa palabra revelada para mí, conforme a mi necesidad. Pero si no oramos todos los días, no oramos sin cesar, ¿cómo queremos que Dios nos hable? Y a veces, pero no tengo tiempo. Orar es hablar con Dios. Cuando ustedes tengan algo que hacer y no puedan o puedan hacerlo, pónganle las manos a Dios en todo. Todo. Decir, Señor, voy a hacer esta vuelta, por favor acompáñame, colga tu gracia, Señor, voy a hacer esto, mire que voy a hacer una visita, Señor, por los alimentos. O sea, muchas formas uno puede estar orando con Él. Y orar es ¿qué? Hablar con Él, expresarse, y Dios le va hablando a uno. Pero a veces este ejemplo que nos muestra de orar sin cesar, muchos no lo hacemos. Si no oramos, desmayaremos. Y así es de sencillo. Si ustedes quieren tener una vida cristiana fortalecida, el alimento uno de los alimentos es orar. Y orar comienza primero con ¿qué? La alabanza. La oración comienza con alabar a Él, por la característica de nuestro Señor. ¿Quién es Él? Señor, te alabo, te doy. Después viene la oración, ¿qué más? Ya alabamos a Dios. ¿Cómo? Confesión.
¿Sí? ¿Puede ir a la confesión? Pedir perdón, sí, también. Pero muchas personas, dime, dar gracias a Dios. Pero nosotros, lo primero que antes en la oración comenzamos a pedir. ¿Y cuánto cuando uno es papá, cómo nos molesta que nuestros hijos nos pidan, papá, necesito esto, pero al menos salude, al menos diga, papito, pues es lo mismo. Ahora, aquí es orar sin desmayar. En este momento de la palabra, Jesucristo le está animando a sus discípulos a que ellos fueran fieles en la oración. Fueran fieles en la oración y se mantuvieran orando en todo momento. ¿Ustedes y yo somos discípulos de Dios? ¿Sí? Ahora mi pregunta es, ¿sacan tiempo para escucharlo a Él? ¿Sacan tiempo para expresarle sus deseos a Él? ¿Cómo ustedes quieren que Dios obre en su vida si ustedes no sacan un tiempo para escucharlo? Dios quiere que nosotros oremos sin cesar. Y mire que esta mujer rogaba, haz justicia de mi adversario. Ella quería que le hicieran justicia. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 6 al 8, interpretó la palabra, señalando que si el juez injusto hacía justicia, entonces había que imaginarse a Dios, un juez justo, pronto hará justicia a sus hijos. Si un hombre injusto hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no va a hacernos justicia a nosotros? Y acá dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? No. Y muchos dicen, sí se tardará en responder Él, porque yo estoy pidiendo lo mismo tanto tiempo. Mire, y en ese tiempo Dios ya le ha respondido y le está enseñando a usted, vaya a saber, a tener paciencia, dominio propio. Y uno no ve, no me está respondiendo. Y Dios en ese tiempo le está preparando a usted para que usted pueda ver la voluntad de Dios. Pero muchos queremos, ya, démelas, como ese comercial, hoy mismo, ¿sí? No, Dios nos prepara para que la bendición de Él sea una bendición. Pero a veces no vemos eso. Y acá dice, os digo que pronto deseará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta, diciendo, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará personas que realmente han permanecido fieles a Él en la oración? Hoy en día, a muchas personas, hijas de Dios, no les gusta orar. Le da pereza, le da sueño, le da cansancio, se quedan dormidos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el diablo sabe lo valioso que es la oración. La oración rompe muchas ligaduras. Y por eso que el diablo pone pereza, sueño y muchas cosas. Ocupación. Pero la oración tiene poder. Y lo mismo, porque tiene tanto poder, el diablo encegueza o pone ceguera a nuestros ojos o pereza para no ver el poder de la oración. Ah, sí, pero es que uno ahí orando, qué pereza.
yo empiezo a cabecear. Sí, en serio. Pero Dios quiere que uno hable con Él. La oración es hablar. ¿Cuántos de ustedes, cuando aman a su ser querido, pueden durar horas hablando de cualquier tontería? Y eso le pasa el tiempo así, ¿o no? ¿Cuántas personas hemos estado enamorados que dice, cuelgue tú, no cuelgue yo? ¿Sí? Porque están hablando cosas que no edifican. No, cuelga tú, yo te amo, sí, pero yo también te amo más. ¿Sí o no? Es lo mismo, orar sin cesar. Es orar con esa pasión cuando uno ora o habla con el ser amado. Estoy hablando con mi ser amado, no quiero colgar, quiero que me cuente qué hizo, que cuántas veces fue a visitar a la... ¿Usted por qué me miran así? Bien mal pensados. ¿Cuántas veces fue a la mamá? ¿Cuántas veces fue al trabajo? ¿Qué fue lo que comió? Sí, quieren saberlo todo. Pero a veces con Dios no podemos hacer lo mismo. Porque nos da ¿qué? Pereza. Sueño. Y orar no es hablar con Él. Seamos persistentes en la oración. Aquí no tomen ese ejemplo de que muchos han dicho, como esta mujer fue cansona ante el juez injusto, Dios quiere que nosotros seamos cansones en nuestras oraciones. Para Dios Él no se cansa escuchándonos en la oración. Primero con eso. A Él le fascina escucharnos. Entonces no quiere decir que nos vamos a cansar a Dios con nuestras oraciones. No. Al contrario. Como esta mujer era tan difícil ir al juez injusto, nosotros tenemos un juez justo que nos escucha y nos da justicia en todo momento. Es una comparación entre una mujer que no tenía un juez justo, que nosotros sí tenemos un juez justo. Si ella lo hizo con una persona, un juez injusto, sacó y fue persistente, ¿cuánto más yo tengo que buscar la oración, persistir en la oración con un juez justo? Hablar con Él. Muchas personas no reciben porque no saben pedir. No reciben justicia porque están buscando ustedes justicia de sus manos. Pero Dios es justo. Y mire, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le vendrán por añadidura. Lo dice la palabra. Entonces, cuando yo oro conforme a la voluntad de Dios, conforme a su guía, y confiado que Él me escucha, porque tengo fe que Él va a hacer justicia en mí, yo descanso. Hay cosas que a uno le angustian. Y sí, a mí me ha pasado que he recibido noticias o he tenido dificultades, me angustio, me desespero. Y he recibido malas noticias que yo digo, no puedo, necesito ir a Él, necesito orar con Él, necesito mostrarle mis deseos a Él. Yo necesito irme, y me ha pasado que me han dado noticias muy fuertes en mi vida, que lo primero digo, tengo que prostrarme y humillarme ante Dios, porque yo sé que me va a edificarme en mi oración. Pero es por eso que dice orar siempre sin cesar. Igual, cuando usted recibe una bendición de Dios con una buena noticia, yo a veces quisiera decir, wow, Señor, quiero sacar un tiempo para decirte gracias, alabarte. Eso también. Persistente en la oración. Persistente en la oración es tenerlo a Él en cuenta en todo, en la mínima necesidad como en la mínima felicidad, contarle a Él. Igual, por eso que hago la comparación de cuando uno tiene el novio o la novia y se están conquistando, que a veces uno dice, no,
porque están enamorados, hacen eso, cuelga, no cuelga, ¿cierto? Y se ve ridículo. Sacan 3, 4 horas y le pasan la hora y trasnochan, se levantan temprano. Ay, él se va a las 5 de la mañana, yo a las 4 le marco para decirle que te vaya bien. ¿Ya desayunaste? ¿Qué ropita te va a llevar? ¿Sí o no? ¿Por qué no podemos sacar lo mismo con nuestro Señor? Orar sin cesar. Estamos siendo persistentes en nuestra oración. Y algo acá importante que él dice, también le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad de orar. Es necesario orar. Es necesario orar para que no desmayemos. Para que no desmayemos en nuestro caminar diariamente, que no desmayemos cuando recibamos una mala noticia, porque va a venir días que vamos a recibir malas noticias, pero si usted está fortalecido en la oración, no va a desmayar. Pero no entendemos eso. ¿Qué importancia tiene la oración? Señor, te pongo en tus manos este día, y ya salen como unos locos. Y después viene una mala noticia y se desmayan porque no han perseverado en la oración. ¿Sí me van a entender? Acá es muy claro. Muchos dicen, pues a comienzo dice, ¿para qué le está haciendo esa palabra? Si queremos orar, es necesario. Hay una necesidad. Orar con Él. Hablar con Él. Expresarnos con Él. Para que nosotros no desmayemos en el día. Señor, tú sabes lo difícil que es para mí ese trabajo. Por favor, toma control, ayúdame, dame tu sabiduría, tu conocimiento. Está orando. Y Él lo mantiene. Ojo, me humillo con Él en la intimidad. Ya me mantiene firme ante las personas. Si usted quiere estar firme ante las personas, humíllese ante Dios en la intimidad. En la oración exprese sus sentimientos. Mire, yo he sentido el poder del Espíritu Santo, el poder de mi Señor, en momentos que no sé qué hacer, que me angustio por momentos, que me quedo callado y digo, no sé, necesito ir a Él, y lloro y le digo, no sé, ayúdeme. Y es Él cuando me habla por medio de su palabra. Y yo, bueno, Señor, gracias. Es difícil, pero yo sé que entonces tú estás conmigo. Y he visto, experimentado cómo Él. Si ustedes quieren experimentar cómo Dios obra en las cosas sobrenaturales, van a haber dificultades sobrenaturales que Él va a remediar. Por eso que nos dice, es necesario orar para que nosotros no desmayemos. Estamos desmayando con las circunstancias que la vida nos está pasando. Con este diario vivir nos estamos desmayando. Con nuestras luchas, con nuestras luchas estamos desmayando. Si estamos desmayando es porque no estamos persistiendo en la oración. No somos personas que estamos constantemente en oración, en comunicación con Él. Aplicación. Si no oramos, desmayaremos. Así de sencillo. Esa es la aplicación. Si usted no oran, desmayaremos. Así de sencillo. Yo quería colocar ese título, así de sencillo. ¿Sí? Así de sencillo, un hijo de Dios cae en pecado por falta de oración, por falta de discernimiento, porque Dios le va mostrando a uno cómo Él ora. Orar sin cesar. No sé ustedes cómo están con la oración, pero la invitación es que oremos sin cesar a nuestro Padre Celestial, que Él es justo y nos da las cosas que nos convienen a todos nosotros. Los invito a que cierren sus ojos para hacer la oración final. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio.